Ok, sí. Dios le bendiga, hermanos. En esta tarde damos gracias a Dios por este momento, que el Señor nos permite nuevamente reunirnos en su casa para bendecir su nombre, para escuchar la palabra de Dios, para dirigirnos hacia ustedes con la intención plena de compartir un pasaje de la palabra, de escuchar unas alabanzas. Y damos gracias a Dios porque Él ha sido con nosotros durante esta semana, hasta aquí nos ha guardado el Señor, ha sido propicio a nuestra vida. Seguimos en la lucha diaria, seguimos batallando, pero seguimos confiando en el Señor, seguimos buscando de su presencia, sabiendo que Él está con nosotros. Y damos gracias a Dios en esta tarde por la vida de mi hermano David Ruiz, quien nos acompaña en este momento. Y le voy a dar el lugar a él para que él salude a la iglesia, salude a los hermanos varones que están conectados, salude a los hermanos que están en la red y nos comparta un pasaje de la palabra del Señor, nos lleve en la oración para el inicio de esta tarde. Dios les bendiga. Amén, gloria a Dios. Que el Señor le bendiga grande y poderosamente. Sabemos que ciertamente es por la voluntad de Dios que estamos aquí reunidos, mi hermano Jorge y un servidor, para compartirle algo de la palabra del Señor. Sabemos que el Señor nos dice en su palabra que darnos de Él, porque Él es el pan de vida que vino del cielo para darnos vida. Y en esta preciosa tarde vamos a compartir este precioso salmo, el salmo, esperando que sea ciertamente de gran bendición para cada uno en estos preciosos momentos, y que el Señor nos ayude para que podamos entender el significado de lo que nos quiere hablar en esta preciosa tarde, y que todo lo que vamos a escudriñar la Sagrada Escritura, y vamos a leer el Salmo 50, sea para honra y gloria del Señor. Amén, gloria a Dios.
Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios de dioses, Jehová, ha hablado. Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, declararán su justicia, porque Dios es el juez. Oye, pueblo mío, y hablaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos, que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos, porque mía es toda la bestia del campo, y los millares de animales en los collados. Conozco todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros, o he de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza, y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, los que olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y el que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Amén, gloria a Dios, bendito sea el Señor. Ciertamente, sabemos que un día, como dice este salmo, el Salmo 50, lleva por título, dice, Dios juzgará al mundo. Y ciertamente la palabra del Señor dice que un día vamos a estar delante de Él y vamos a comparecer cada uno de nosotros, sin excepción de persona. Amén, gloria a Dios. Es por eso que en esta preciosa tarde, amigo, amiga, hermano, hermana, yo te aconsejo que escuches la palabra y que principalmente la pongas por obra, porque sabemos que la palabra del Señor dice que no debemos solamente ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Debemos poner por obra la palabra para que Dios pueda manifestarse en la vida de cada uno de nosotros y pueda darnos de su gracia en cada momento, para hallar gracia delante de Él en todo tiempo y delante de los hombres, como dice su palabra. Vamos a ir un momento en oración para dar comienzo a este servicio y para escuchar el consejo de su palabra. Amén, gloria a Dios. Padre bueno, en el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias y te damos, Señor, en esta preciosa tarde toda la honra y la gloria, Señor, porque solamente tú eres digno de recibir toda la honra y la gloria, Padre bendito de misericordia. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, Señor. Bendice la vida, Señor, de aquellos, Padre mío, que en esta hora, Señor, tú les permitiste, Padre mío, estar, Padre eterno, en este precioso momento. Sabemos, Señor, que tu palabra dice que tú estás en todas partes, Señor, y que donde estén 2 o 3 congregados en tu nombre, Señor, ahí estarás tú también en medio de cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser sabios, a ser entendidos. Ayúdanos, Padre mío, a obedecer a tu palabra, porque sabemos, Señor,
que eso es bueno, Padre mío. Sabemos, Señor, que a ti te agrada cuando ciertamente, Señor, somos obedientes. Gracias te damos, Padre mío, por este hermoso privilegio, Señor, por el cual tú nos permites el poder estar delante de ti, Señor. Gracias por este precioso salmo, el cual tú nos permitiste escudriñar, Señor. Ayúdanos, Padre mío, para que podamos entenderlo, Señor. Ayúdanos, Señor, para que podamos retenerlo en nuestro corazón. Y asimismo, Señor, para que nosotros podamos compartir, Señor, todo lo que... Gracias, Señor, en esta hora, por la vida de cada uno de nosotros, por nuestras familias, Señor. Sabemos que tú hasta aquí, Señor, tú los has guardado, porque tu palabra es fiel y verdadera, Señor. Ahora, Señor, te pedimos que tú bendiga lo que resta de este servicio y que tú uses la vida de mi hermano Jorge, Señor, que tú seas, Padre mío, el que a través de tu Santo Espíritu, Señor, use sus labios poniendo palabras en ellos, Señor, palabras de... Sea, Señor, el que abra los ojos del entendimiento a aquellos, Señor, que en esta hora, Padre mío, están escuchando, Padre eterno, este mensaje, Señor, y que todo sea para honra y gloria de tu divino nombre, Padre bendito de misericordia. Gracias, Señor. Gracias, Padre mío, por todo lo bueno, Señor, que tú has sido con cada uno de nosotros, aun sin ser dignos ni merecedores. Padre eterno, bendito de misericordia. Padre mío, todo te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de tu Hijo amado, Padre eterno. Amén y amén, Señor. Aún antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Yeah. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme en mí. No hay pared que no encontrarme en mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme en mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Tu amor me envuelve, me sostiene.
Dios le bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios por esta tarde. Es hermoso cuando leemos la palabra del Señor y Dios habla a nuestras vidas. Dios siempre tiene un plan perfecto para nosotros. Dios siempre está con nosotros en cada circunstancia de nuestra vida. Jamás nos deja peleando solos. El Señor siempre está en la mejor disposición de proveernos lo que necesitamos para nuestra lucha diaria. Y hay un hermoso pasaje en la palabra del Señor que escribe el apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 6, y algunos comentan que probablemente Pablo estaba en una cárcel mientras escribía esta carta y probablemente estaba viendo un soldado continuamente, o muchos, no lo sé. Y como era un hombre que siempre lleno del Espíritu Santo tenía algo que darle a la iglesia, a sus discípulos, a los hermanos de la iglesia que Pablo había evangelizado. Entonces Pablo les empieza a dar unas recomendaciones a los efesios y ya casi para terminar el capítulo 6, él les invita a algo más. Pablo les dice que estamos en una guerra, que estamos en una batalla, que estamos en una lucha. Y dice Pablo: por los demás hermanos, en el capítulo 6, en el verso 10, Pablo le dice a la iglesia: por lo demás, hermanos míos, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Todos sabemos que nosotros somos débiles ante algunas circunstancias, o quizás a todas. Y Pablo, sabiendo que nosotros somos débiles, él nos da una recomendación. El Señor empieza a usar la vida del apóstol Pablo y nos dice: fortalezcanse en el Señor. Fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. No dice Pablo que nos fortalezcamos en nuestro conocimiento, en nuestra sabiduría, en nuestra experiencia, no, en nuestra capacidad. Dice él: fortalezcanse en el Señor y en el poder de la fuerza del Señor. Y luego dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pablo empieza a decirle a la iglesia cómo debemos vestirnos para poder resistir ante los ataques. Dice: ante las acechanzas del diablo. Pablo no nos recomienda a nosotros, hermanos, y no dice que nosotros nos vistamos de la armadura de Dios para pelear con el diablo. No, dice que para que estemos firmes contra las acechanzas de él. El apóstol Pedro dice que Satanás anda como león rugiente alrededor de nosotros buscando a quien devorar. Dice: al cual resistid en la fe. Someteos a Dios, dice, y él huirá, solo se irá. Vístanse toda la armadura de Dios, vístanse de la armadura de Dios para que estén contra las acechanzas del diablo. Y él dice: pónganse toda la armadura de Dios. Él está viendo quizás un soldado por ahí parado y él se empieza a imaginar, Pablo empieza a imaginarse cómo
¿Cómo sucede esto? Y les empieza a decir a ellos, porque nuestra lucha, porque la batalla que tenemos no es contra seres humanos, dice. No es contra animales, dice, no es contra sangre y carne. Amén. Dice que es contra principados y potestades. Otra versión dice contra espíritus malvados que actúan en el aire imponiendo autoridad y poder en el mundo actual. ¿Sí? Cuando nosotros no discernimos este pasaje, esto que Pablo le dice a la iglesia de Efesios, a los Éfesos, le dice, gloria sea al Señor, nuestra lucha no es carnal. Amén. Uno de los grandes problemas que enfrentamos día a día es que a veces no podemos discernir contra quién estamos peleando. Y Pablo dice, nuestro pleito, nuestra batalla no es contra lo que estás viendo. Amén. Es contra lo que no estás viendo. Muchas de las cosas que causan grandes problemas en la vida de los cristianos es porque no sabemos con quién es la lucha. A veces decimos, alguien nos insulta, por ejemplo, alguien no comparte nuestra idea y nos agrede, ya sea verbalmente, quizá alguno físicamente. Dice Pablo, nuestra lucha no es contra el que estás viendo, ¿sí? Porque si fuera contra lo que estamos viendo, entonces tendríamos pleitos con muchas personas, ¿sí? Una vez, estando en la casa hace algún tiempo, mi hijo no perseveraba en el camino y recuerdo esta palabra, acaba de leer este pasaje de la Biblia y yo dije mientras estábamos en la mesa que el Señor Jesús venía pronto y que nosotros nos íbamos a ir con Él. Amén, esa es la fe de los que creemos en Jesús. Un día vamos a estar con el Señor, gloria a Dios. Y recuerdo que Él así en un plan violentón voltea y me dice, ustedes sí, yo no. Y cuando yo escuché esa voz, le digo, sí, tienes razón, tú no, le dije. Y mi hijo, cuando yo dije eso, él volteó a verme muy serio. Cuando yo le dije, sí, tú no. O sea, tú, espíritu inmundo que estás hablando a través de la vida de mi hijo, no. Mi hijo sí, porque es comprado con la sangre de Jesús. Eso es en fe. Amén. Y en ese momento, él se quedó callado y no me dijo nada más. Porque nosotros sabemos que quien mueve a las personas que no tienen al Señor son espíritus malos. Son espíritus, dice la palabra del Señor, son principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo. Amén. Nuestra lucha es contra ellos, contra huestes espirituales. No los podemos ver, vemos Amén. lo que hacen solamente. Amén. Entonces, nosotros tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios para que podamos estar atentos, firmes contra las acechanzas que Satanás tira en contra de nuestra vida. Amén. Y lo primero que hace hincapié el apóstol es que identifiquemos que nuestra lucha no es contra seres humanos. Amén. No es contra seres vivientes que podamos palpar. No es contra carne y sangre, dice la palabra del Señor. Es contra cosas que no vemos. Y cuando nosotros logramos entender esto, logramos vestirnos de esa parte de la armadura de Dios y de cierta manera identificar que nuestra lucha no es contra lo que vemos, entonces nosotros vamos a permanecer firmes, amén, según lo que la palabra nos enseña. Y dice Pablo, por lo tanto, protéjanse con la armadura completa, amén. Da un consejo más, dice, tomen toda la armadura de Dios y vístanse con ella, cúbranse, amén. Y dice, así cuando llegue el día malo podrán resistir los ataques del enemigo y se mantendrán firmes hasta el fin. Amén. Amén. Cuando nosotros, gloria sea al Señor, nos vestimos, pueden venir muchas cosas difíciles a nuestra vida, muchas. Pueden venir enfermedades, puede venir escasez, pueden venir agresiones, pueden venir ataques de muchas cosas, pero si nosotros estamos vestidos con la armadura de Dios, entonces vamos a estar firmes.
¿Qué pasa cuando nosotros descuidamos nuestra armadura? Si un soldado por error, por ejemplo, si un soldado por error no se pone bien el casco y lo suelta, se le cae. Su cabeza es presa fácil, amén, de los ataques de su enemigo. Ya lo tiene identificado, ya vio que se le cayó el casco. O por algún error en la batalla no se tome bien el escudo completa. Así cuando venga el día de la lucha, cuando venga el día de la prueba, dice, vamos a poder resistir los ataques del enemigo, porque estamos bien vestidos de la armadura de Dios. Amén. Dice el verso, gloria a Dios, el verso 14, dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos. Con la verdad. Amén. Y vestidos con la coraza de justicia. Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ceñidos vuestros lomos. A veces nosotros entendemos la palabra lomos de otro ángulo. Yo le pregunto al hermano David, ¿cuáles son los lomos para usted? Él es carnicero. Vamos a ver si sabe cuáles son los lomos. Sí. David, ¿cuáles son los lomos desde nuestro ángulo? Como lo dice lo entendemos así, como dice carnalmente, ¿no? Ajá. ¿Cuál sería? Son parte de la espalda de cualquier animal. La parte de la espalda también, de cualquier animal. O la persona o el ser humano. Ok. Es la espalda. Cuando la Biblia dice nuestros lomos, dice apriétate el cinturón a la altura de tu cintura. Amén. Amén. Dice cíñete, apriétate bien los pantalones. ¿Con qué? Con la verdad. La justicia. Amén. Ajústatelo fuerte a la verdad. Porque cuando nosotros permanecemos en la verdad, permanecemos en el Señor. Amén. Y pueden venir 1000 mentiras en contra de nuestra vida. Nosotros estamos ceñidos, estamos bien apretados. Dice, apriétate el cinturón, dice una versión. Ceñida vuestra cintura, dice, con el cinturón de la verdad, y vístete con la coraza de justicia. Amén. Dios demanda de nosotros que seamos personas veraces. Amén. Que hablemos en la verdad, que estemos en la verdad, que permanezcamos en la verdad. Hace un momento me mandaba mensajes un hermano y me decía, él pasa de los 30 años. Y me dice que hace 23 años yo le compartí una palabra y me dice que si me acuerdo de la palabra que le compartí, le dije, no, yo de la semana pasada para atrás ya no me acuerdo de nada, ¿no? Pero cuando él me hace una pregunta acerca de las escrituras, yo le doy la respuesta que la Biblia tiene para nosotros y él me dice, esa es la misma respuesta que yo tengo desde hace 23 años que platiqué contigo. Amén. Y él dice, esa palabra es la que le estoy compartiendo a alguien en este momento y me acordé de ti, me dice. Entonces yo le digo, cuando nosotros predicamos una verdad, jamás nos vamos a mover de esa verdad. Amén. Amén. Va a ser la misma respuesta siempre porque estamos ceñiendo nuestros lomos con la verdad. Y nos estamos cubriendo el pecho y la espalda con la coraza de justicia. Amén. La coraza es una parte metálica muy resistente que no daña, que cubre más bien, ¿no? Para que no dañe nuestra espalda y nuestro pecho. Dice la palabra del Señor que nosotros tenemos que estar cubiertos con la coraza de justicia, amén, y permanecer en la verdad. Dice la palabra del Señor, calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Nosotros tenemos que ser portadores de buenas nuevas, amén. Amén. Hace algunos días leía, en este momento, hermanos, cuando escuchamos noticias de este lado y noticias de acá, donde fallece una persona, fallece otra, se va un amigo, se va una familia. Estamos viviendo en una situación bien tremenda, bien difícil. En estos momentos nosotros tenemos que estar calzados nuestros pies con el apresto del evangelio de la paz. Dice un siervo por ahí, el mundo se está preparando para lo que viene, lo que está escrito que viene. Dice, pero la iglesia se está preparando para reunirse con su Señor. Amén. Entonces nosotros tenemos que llevar esas buenas nuevas.
Nuestro calzado tiene que estar bien sujeto a nuestros pies. ¿Pero con qué? Con el evangelio de la paz. Amén. Un evangelio no de contención, no de ver quién dijo mal, cómo se equivoca, si predica bien, si predica mal. No, dice la palabra del Señor que nosotros debemos ser portadores de buenas nuevas. Hay una parte en la escritura que dice: cuán hermosos son los pies sobre los montes de los que predican la paz. Amén. De los que traen la... Tu Dios reina. Amén. El Señor le está dando a Pablo acá un momento donde él está viendo a aquel soldado y no sé, se lo imagina si se le llega a soltar la sandalia, ¿no? Y le dice: calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Dice: aprieta fuertemente tu calzado. Amén. Amén. Con el evangelio de la paz. Que tu noticia no sea una noticia de confusión. Que tu palabra en estos momentos no sea una palabra que deje más confundida a la gente, sino una palabra de esperanza, una palabra de buenas nuevas que lleven a que el corazón termine sintiendo paz de parte de Dios. Amén. Porque eso es lo que necesitamos en este momento, en este tiempo que estamos viviendo, que el Señor nos permite. Y la verdad, la gloria sea a Él, porque Él es bueno y Él es santo y Él es perfecto en las cosas que nos permite pasar. Dice la palabra del Señor: sobre todo tomad el escudo de la fe. Amén. Nos habla primero Pablo que debemos ceñir nuestros lomos, apretar nuestros pies, ponernos la coraza, y dice: pero no se les olvide, por ningún motivo se les olvide el escudo. Amén. Y él menciona el escudo y le dice: el escudo que nos defiende de los dardos de fuego del maligno es nuestra fe. Amén. Amén. Es nuestra fe en el Señor Jesús. Es esa fe que dice Judas, nuestra santísima fe una vez dada a los santos. Amén. Esa fe que nos hace creer en el Señor, estar firme en nuestra postura. Realmente nuestro corazón se llena de gozo cuando vemos que el Señor nos lleva de victoria en victoria cada día, y que hace que nuestro corazón siga creyendo en Él, siga confiando en Él a pesar de todas las cosas que pasan. Amén. Dice Pablo: con esas, cuando el enemigo te quiera tambalear tu fe, cuando quiera dañar tu cuerpo, dice: el escudo de la fe, ahí se apagan todos los dardos de fuego del maligno. Dice: sobre todas las cosas tomen el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Si un dardo de fuego del maligno pasa, nos lastimaría tremendamente. Amén. Pero nuestra fe es la que nos ayuda a estar protegidos. Jesús dijo: tened fe en Dios. Amén. Él en algún momento dijo que al que cree todo lo es posible, y hay gente que cree en algún... Pero Jesús dijo: vayámonos más arriba, tengamos fe en Dios. Amén. Suelte el escudo de la fe, que ese es un arma, es algo que nos siempre va a estar tirándonos para acabarnos. Entonces, cuando nosotros vemos en el caso de Jesús, cuando es tentado, Satanás tiró, bombardeó, ¿sí?, queriendo aplastarlo. Primero quizás le dijo: si eres el Hijo de Dios. A lo mejor queriendo meter duda en el corazón de Jesús. Amén. Amén. Pero él manteniéndose en la palabra que había oído del Señor y sabiendo que Él es Dios. Amén. Ahí no hay para dónde hacerle. Pero el Señor se mantuvo firme. Y algo que sigue diciendo el apóstol. Amén. Dice: que la salvación sea un casco que protege tu cabeza. Amén. Dice: y tomad el yelmo de la salvación. Agarren el casco, dice él, que es su salvación, y pónganselo en su cabeza. Amén. Amén. Cuando somos atacados muchas veces en nuestra vida, como cristianos,
Los pensamientos son la mente es el campo de la batalla. Amén. La mente es el campo de la batalla, es ahí donde se pelean. Pero dice el apóstol, ponte tu casco de la salvación, que jamás en tu mente dudes de tu salvación. Amén. Que esa sea el casco sea de tu salvación, sea lo que proteja tu cabeza. Muchas gentes cuando quieren derribar a alguien, si queremos aniquilar a alguien en una batalla de esa índole, ¿a dónde le tiraríamos? Perdón. En este caso, esto sí es muy importante que entendamos esto, ¿no? Amén. Todo lo que hemos leído dice la palabra del Señor que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados. Son espíritus que se mueven. Sabemos que son espíritus que andan en el aire, en todas partes, ¿no? En las regiones celestes, o sea, en todo lo que es el mundo, lo que se mueve. Y son espíritus que no tienen cuerpo. Ellos usan el cuerpo humano para introducirse. Y una de las armas más importantes del enemigo, o sea, como él es espíritu, él se introduce en las personas y les hace, ahí donde empieza a trabajar él, en la mente del hombre. Un ejemplo de ellos, yo les voy a dar un ejemplo, un pequeño testimonio. Cuando yo me convertí al evangelio, fue una lucha tan tremenda que estuve a punto de salirme de los caminos de Dios. Porque yo escuchaba la voz del enemigo que venía a mi mente y me decía, tú no vas a poder. Yo cuando me convertí era un hombre que tenía mucha facilidad de jugar cualquier tipo de deporte. Tenía yo mucha gente conocida que donde quiera que me encontraba no era algo hermoso. Porque lo que el mundo te ofrece es hermoso, hermano. Es hermoso. Pero lo que Dios más te ofrece es mejor todavía que todas las cosas, porque todo lo que el mundo te ofrece, escucha bien lo que te voy a decir, son cosas que perecen, pero las cosas de Dios permanecen para siempre. Eso nunca va a dejar de existir. Todo el tiempo va a estar ahí contigo, lo que Dios te ofrece. Y es algo hermoso. Es la vida eterna, algo que no tiene comparación con lo que podemos sufrir aquí en este mundo. Bien, cuando yo me convertí al evangelio, el enemigo venía a mi vida, trabajaba en mi mente, me hacía ver cosas que me decía, mira, si tú te conviertes, no vas a hacer esto, no vas a jugar ya, vas a dejar esto, vas a dejar aquello, ya no vas a andar en los bailes, no vas a andar con mujeres. O sea, son cosas que créeme, lo que es, uno escucha claro la voz del enemigo cuando viene a tu mente. Y a veces yo entiendo y digo, Señor, ciertamente, te doy las gracias porque me ayudaste, que tú estuviste conmigo siempre. Porque en verdad yo he visto cuántas cosas acontecen y aquellos que muchas veces te buscan y andan en tu camino y a la vuelta de 2 o 3 meses ya no siguen. ¿Por qué? Porque vienen pruebas muy duras a tu vida. El enemigo siempre va a tratar en todo momento de debilitarte, de hacer que tu fe mengue y que al final de cuentas te salgas, porque es un triunfo para él. Pero ciertamente lo que dice todos estos versículos que hemos leído, y gracias le doy a mi hermano Jorge porque Dios está usando su vida en esta noche, en esta tarde. Eso es algo que debemos siempre asimilar a nuestra vida. Jesús dijo en su palabra, sin mí nada podrás hacer. Es algo que debemos entender siempre eso, porque nosotros, ¿quiénes somos nosotros para pelear con alguien que es poderoso? Se puede decir que tiene poder, que tiene muchas artimañas, que de una u otra manera te puede hacer caer, porque Él conoce tu vida, Él sabe todo de ti también. El enemigo conoce tu vida. Es por eso que yo le doy gracias a Dios, porque yo sé que Él es el que siempre nos va a ayudar. Y la promesa de Él que nos dio a cada uno de nosotros, que dice que Él siempre estaría con nosotros hasta la consumación de los siglos. Él nunca nos va a dejar. Ciertamente vienen a nuestra vida problemas, dificultades, enfermedades, muchas cosas vienen a nuestra vida, pero nosotros tenemos un Dios que Él prometió siempre estar con nosotros y siempre va a estar con nosotros porque Él es fiel a su palabra. Amén, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Ciertamente, como dice David, los pensamientos vienen a nuestra mente. David decía, cuando se juntaron contra mí mis angustiadores,
Los angustiadores de David también eran pensamientos que venían a su vida. Amén. Dice, ellos tropezaron y cayeron cuando quisieron comer mis carnes. Amén. Entonces, por eso Pablo recomienda, hermanos, que la salvación de nuestra alma sea como un casco que protege nuestra cabeza. Amén. Amén. Que la Gloria a Dios. salvación proteja nuestra mente, porque si nosotros nos cubrimos de esta manera, entonces cuando los pensamientos vienen a nosotros, por ejemplo, hay una parte de la palabra del Señor que Dios guardará nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús. Amén. Amén. Alabado sea Dios. Eso dice la palabra del Señor. Dice, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Muchas veces tenemos que hablar con nosotros mismos, hablarle a nuestra alma y decirle que nosotros somos el pueblo del Señor. Amén. El enemigo dice, tú no puedes. No, yo no puedo. Yo no lo puedo porque de mí no ha sido nada. Sí, todo lo que yo tengo es porque Dios me lo ha dado. Amén. Alabado Amén. sea Dios. Entonces el apóstol sigue recomendando, dice, para poder pelear y tener una victoria buena, realmente nosotros no nos vamos a poner a pelear con los espíritus malos como tal. No, ellos vienen y nos hacen batalla, nosotros nos vestimos de la armadura de Dios y cuando ellos vengan a acecharnos, a atacarnos, nosotros vamos a permanecer firmes. Amén. Dice el apóstol Pedro, someteos a Dios. Amén. Tenemos que someter nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestra manera de actuar, nuestro carácter, todo lo que somos, tenemos que someterlo al Señor. Amén. Tenemos que someterlo. Y dice la palabra del Señor, gloria al Señor. Amén. Dice la palabra del Señor, tomad el yelmo de la salvación y también tomen, dice, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cómo nosotros podemos salir victoriosos? Jesús fue confrontado, fue atacado, fue tentado por Satanás por medio de la palabra, usando la palabra para hacerlo caer. Amén. Quizá nosotros seamos atacados de esa manera o de otra manera, pero la victoria de nosotros, la espada con la cual sí podemos atacar, porque el yelmo no sirve para atacar. Amén. El escudo no sirve para atacar. El calzado no sirve para atacar. Amén. Pero la espada sí sirve para atacar. Y por eso dice, tomen el escudo tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cómo nos podemos defender nosotros de todos los ataques del maligno? Con la palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros nos alimentemos de esta palabra. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. ¿Sí? La palabra nos limpia, la palabra nos sana, la palabra nos conforta. Amén. Dice Pablo que nosotros tenemos que la palabra de Cristo more abundantemente en ustedes. Abundantemente. Que la palabra fluya. Porque muchas veces nosotros no podemos compartir un pasaje de la palabra porque a veces no tenemos palabra en nuestras vidas. Amén. Y cuando viene la batalla, solamente empezamos a recibir ataques del enemigo y no tenemos cómo defendernos porque la palabra de Dios no está en nuestros corazones. Dice, tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Sí. Y luego dice, como consejo final, nos da una palabra que me gusta mucho como está en una de las versiones más actuales y me gusta y dice, no se olviden de orar y siempre que oren a Dios dejen que los dirija el Espíritu Santo. Dice, manténganse en estado de alerta y no se den por vencidos. En sus oraciones pidan siempre por todos los que forman parte del pueblo de Dios. Amén. ¿Qué dice? No se olviden de orar. La versión 60 dice orando en todo tiempo. Orando en todo tiempo. ¿Sí? Para que nosotros podamos estar bien protegidos, tenemos que estar orando en todo tiempo. Así que si los ataques del enemigo vienen sobre nuestra vida, como decías, no vas a permanecer, Dios a ti no te oye. Ve a la palabra, come la palabra, ve qué dice la palabra en cuanto a esto. Miren, en la actualidad escuchamos 1000 cosas en las redes, muchísimas cosas.
Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo, y algunas de las cosas de Dios me dijo ni siquiera concuerdan entre sí. Amén, como que si Dios diera un mensaje distinto a cada uno. Amén. Amén. Pero si nosotros nos vamos a la palabra, entonces nos vamos a dar cuenta qué dice Dios. ¿Qué dice Dios para nuestras vidas? Amén. ¿Qué dice Dios para nosotros? El salmo que lee el hermano dice que Dios juzgará al mundo. Dios da un hermoso consejo final. Me encantó la parte final, porque Dios es bueno, hermanos. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Y dice, fíjense bien esto, de repente nos sentimos quizá confundidos, nos sentimos tristes. Vayamos a la palabra. Amén. Y el verso que dice aquí, fíjense cómo dice: el que sacrifica alabanzas me honrará. Y dice: y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Amén. Al que ordena su camino. Si nosotros a lo mejor no estamos siendo muy atacados y solamente recibimos golpes por aquí, golpes por acá, necesitamos vestirnos de toda la armadura de Dios. Amén. Y aquí lo leemos y dice, y al final dice: no se olviden de orar. Es muy importante que mantengamos una buena comunicación con Dios a través de la oración, que determinemos un tiempo de nuestro día para orar con el Señor, para hablar con Él, para exponerle lo que estamos pasando, para decirle: Señor, mira cómo está la situación, pues como verás, yo así como que muy fuerte no soy, ¿verdad? Necesito de tu provisión, necesito que tu Espíritu Santo me guíe. Dice la palabra, dice, y siempre que oren a Dios, dice, dejen que el Espíritu Santo les dirija en la oración. Amén. Sí, porque la palabra del Señor dice que cómo vamos a pedir no sabemos, ¿no? Así es. Pero el Espíritu mismo gime por nosotros. Y Él es el que va poniendo palabras en nuestros labios, en nuestra boca, para que nosotros podamos pedirle con entendimiento. También con entendimiento debemos pedirle a Dios conforme a su palabra. Porque conocemos que Dios es fiel a su palabra. Él dice: venid a mí todos los que estáis cansados y cargados y yo los haré descansar. Cuando nosotros sentimos ese estado ese desaliento, tenemos quien nos ayude, quien nos fortalece. Y como Dios es fiel a su palabra, Él la cumple. Su palabra dice que aunque nosotros permanezcamos infieles, Él permanece fiel. ¿Sí me entiende? Él no puede negarse a sí mismo. Aunque no seamos dignos. Pero si nosotros le pedimos a Él, Él va a cumplir su palabra. Y lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Él es fiel a su palabra. Él dice su palabra que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Por tanto, todo lo que tú le pidas a Dios en oración, como dijo Él, creyendo, lo vas a recibir. Y todo lo que pidas al Padre en mi nombre, lo vas a recibir también. Porque ese es el fundamento que siempre debe tener nuestra oración. Que siempre debemos pedir en el nombre de Jesús, para que Dios haga la obra en nuestra vida y para que el Padre sea glorificado a través del Hijo. Amén, gloria a Dios. Sabemos que Dios nos da muchos ejemplos. Cuando Él fue tentado por el enemigo, sabemos que ciertamente Él no luchó contra Él, sino con la misma palabra fue resolviendo todos esos dardos que Él lanzaba contra Él. Así también nosotros tenemos ese ejemplo grande del Señor, que cuando nos sintamos desalentados, vayamos a la palabra y vamos a encontrar muchas cosas, muchos consejos de la palabra, el cual nos va a ayudar para que podamos seguir adelante. Siempre debemos decirle al Señor Jesús: Señor, tu palabra dice esto y esto, y créeme lo que Dios lo va a hacer. Yo he visto la mano de Dios en mi vida, cómo Dios se ha manifestado en mi vida, me ha fortalecido. Mi vida no creas que es fácil, todos tenemos problemas, tenemos lucha, pero yo sé en quién estoy confiando. Y he visto la mano de Dios en mi vida porque yo sé que Dios es fiel, hermano. Dios es fiel a su palabra. Y también debes recordar esto, que Dios siempre demanda de nosotros fidelidad hacia Él, para que Él pueda tener ese complemento en nuestra vida y que nosotros podamos agradarle. Amén, gloria a Dios. Gloria sea al Señor. Dios es fiel. Amén, Dios es fiel. Y cerramos con esto, hermanos. Cerremos con esto. Pablo nos da de
de arriba hacia abajo, amén, dice, pónganse toda la armadura de Dios. Y nos da todas las indicaciones que hemos visto. Amén, gloria a Dios. Empecemos orándole al Señor. Tomemos la espada del Espíritu. Amén. Sabemos que hay un orden. Pongámonos la armadura, tomemos el escudo de la fe, mantengamos nuestros corazones en fe. Dice la palabra del Señor que nos ocupemos de nuestra salvación, hermanos. Es tiempo de ocuparnos de nuestra salvación. Yo sé que hay muchas cosas en las cuales podemos estar ocupados y de repente se nos olvida ocuparnos de ella. Pero si hay algo importante, dice, Jesús le dijo a Marta cuando andaba afanada en servirles, le dijo, porque solo una cosa es importante, dijo, y María la tomó. Amén. Amén. Debemos ocuparnos de nuestra salvación. Debemos tomar la espada del Espíritu, escudriñemos la palabra del Señor. Dice Pedro que crezcamos en gracia y en conocimiento del Señor Jesucristo. Que Dios nos lleve a poder entenderlo. Y hermanos, una vez más decimos, dediquemos un tiempo a buscar al Señor, un tiempo especial para Él, así como dedicamos un tiempo para cada cosa, ocupemos un tiempo de nuestra vida diaria para hablar con el Señor. Que nos estemos preparando, que estemos vigilantes, que estemos velando, porque el Señor viene pronto por su iglesia. Amén, gloria a Dios. Amén. Y tenemos que estar preparados, tenemos que estar apercibidos. En esta hora, damos gracias a Dios por este momento, que esta palabra llegue a tu corazón, que el Señor haga la obra que tiene que hacer en tu vida y que el Espíritu Santo nos lleve a orar siempre, a escudriñar la palabra, que esta palabra nos sea revelada, que esta palabra transforme nuestros corazones, limpie nuestras vidas y nos dé fuerza para seguir adelante. Vamos a ir en oración un momento y así vamos a dar gracias en esta tarde por este momento en que el Señor nos ha permitido estar en este lugar. Oramos. Dios, en el nombre Padre de eterno, Jesús venimos bendito de delante de ti, misericordia. Señor. Santificado sea tu Y te doy divino gracias nombre, Padre porque mío. eres bueno, Señor. Te damos las Gracias gracias, Señor, en el nombre por de esta Jesús. tarde, porque este nos consejo permite, de tu Señor, palabra, Padre mío. escudriñar tu palabra. Permite, Señor, En el nombre de que Jesús, sea tu Santo Espíritu, Padre te pedimos mío, que se tu manifieste bendición en la sea vida de sobre tu aquellos, iglesia, Señor, que han Padre. recibido en esta preciosa Que tú tarde guardes a tu consejo de pueblo, palabra, Señor. Padre mío. Que bendigas la vida, Dios, de cada hermano, Señor, de cada hijo tuyo, aquel que cree en ti, aquel que sabe que Jesús es su Salvador y ha entregado su corazón a ti. Aquel, Padre mío, que su confianza está en ti, Padre. Y dice la palabra, uniéndonos a la oración de Jesús cuando dijo, y te pedimos por aquellos que se han de convertir por el testimonio de los que creen en ti, Señor Jesús. Padre, en esta hora te damos gracias por este momento. Tú bendigas la vida de tus siervos, Dios, que predican el Evangelio. Tú bendigas la vida de aquellos, Padre, que se toman un tiempo para decirle a la gente que Jesús salva. Te pedimos que tu fortaleza fluya, Señor, que tu gracia fluya, que tu Espíritu Santo fluya en los corazones y que nos dejemos ser guiados por ti, Dios, para buscar de tu palabra. En el nombre de Jesús te pedimos consolación para todos nuestros hermanos, para nuestra familia, Padre, que está pasando, Dios, por este dolor de haber perdido un familiar, Señor. Los que han perdido a sus esposas, sus esposos, Dios, a los que han perdido, Dios, a sus pastores, a los que han perdido a sus padres, Dios. Consuela en el nombre de Jesús a tu iglesia. Consuela a nuestra familia, consuela a nuestros amigos, Señor. Y te pido que ese escudo de la fe esté firme y latente en el corazón de cada uno de los hermanos que están luchando contra enfermedades en este momento. Derrama tu gracia, Dios, derrama un espíritu de unidad para invocar tu nombre, para clamarte, para levantar un clamor delante de tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús. Y bendice tu iglesia, Padre, y toda la gloria, mi Dios, sea tu nombre, la honra, la alabanza, la acción de gracias al que está sentado en el trono y al Cordero que vive para siempre, al Espíritu de Dios, al Espíritu de gracia, al Consolador que nos ha sido dado por medio de Jesús, al cual has enviado, Padre, para guardar tu iglesia, para guiarnos, para enseñarnos. A ti sea toda la alabanza, Señor. En el nombre de Jesús te bendecimos, Padre, y te damos muchas gracias. Amén y amén.
Padre eterno, bendito. Aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Es una bendición haber estado con ustedes. Mañana, primero Dios, el servicio a las 6 de la tarde, servicio general de la Iglesia Central Príncipe de Paz. Les guarde. Amén, gloria a Dios. Yo soy hijo de Dios, ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios, antes de nacer, escogido fui por tu gran amor. Volví a nacer, pertenezco a ti, tu sangre fluye en mí. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Estoy rodeado por los brazos del Padre y hoy proclamo un canto de libertad. Fuimos perdonados por tu gracia. Somos tus hijos amados. Nos has hecho libres. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios.